Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, un abrazo fraternal a nuestros queridos amigos, expositores que nos visitan en el día de hoy. Darles las gracias al Instituto Colombo Panameño, en su presidente, nuestro gran amigo Abel Augusto Zamorano. Y voy a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. De acuerdo a Alec Stone Sweet, las poderosas Cortes Constitucionales han configurado y reconfigurado sus ambientes políticos. Las Cortes Constitucionales exitosas subvierten el esquema de separación de poderes, incluyendo elementos sobre los cuales se sustentaba su legitimidad. Desde luego, esta manifestación de este extraordinario autor es el resultado o es la expresión del resultado de algunas investigaciones empíricas que él ha realizado. Pero ¿cómo se ha podido llegar a ese resultado? Se ha llegado a ese resultado sobre las bases de unas decisiones políticas que se han venido tomando en el tiempo en los diversos países. Se ha rechazado el dogma de la supremacía legislativa, se ha rechazado el dogma típico del Estado legal de derecho, conforme al cual el juez era solamente la boca de la ley. Se le ha quitado la confianza que se tenía en el legislador y se le ha otorgado esa confianza a los jueces. Se ha cambiado el paradigma de que estos no tienen la capacidad de interpretar la Constitución, como era otro de los dogmas que estaba en el Estado legal de derecho, en el que se señalaba además que los derechos fundamentales requerían la interposición de la ley para que pudiesen ser efectivos. Se le otorga entonces confianza a los jueces, se le resta confianza al Parlamento, pero también se hace un giro en la concepción de la Constitución. Esta Constitución ya no solo va a ser una que regula la parte orgánica de los respectivos estados, estableciendo las instituciones y los poderes, sino que a esta Constitución se le considera un verdadero documento normativo. Y un documento normativo que puede y debe ser aplicado directamente por todas las personas que están con el encargo de la judicatura y que tiene además la capacidad de someter a todos los poderes públicos al cumplimiento de sus dictados. De manera que esa supremacía legislativa que existía y que señalaba que el legislador era el representante del pueblo y por ende podía establecer las leyes con el contenido que quisiera, es cambiada por una visión que señala que el legislador también debe estar sometido a la Constitución. Y eso es posible porque esta Constitución es dada por el soberano, pero un soberano que ahora radica en el pueblo, lo que sea que signifique, de acuerdo a las diversas concepciones que han existido y existen en la historia del pensamiento. Esa concepción de que la Constitución es el resultado de una decisión del soberano que establece unas reglas en ese documento, sustrayendo de la arena política algunos tipos de decisiones mediante el establecimiento de unos derechos fundamentales que en algunas de sus concepciones vienen a significar un verdadero estado de inmunidad en el que el Estado no puede entrar sin ningún tipo de justificación y que en otras ocasiones el Estado está obligado a promoverlos a través de las diversas prestaciones que sean necesarias para poder satisfacer esos derechos. Esa Constitución requiere, para que pueda tener alguna realmente garantía en cuanto a su supremacía y poder obligar a todos estos poderes, de un alguacil. Necesita de una persona o de un grupo de personas que tengan el encargo de garantizar su supremacía normativa, y también de garantizar que esos derechos que se consideran o se entienden, de acuerdo a una concepción cada vez más dominante, como preestatales, el ciudadano o las personas se lo dan con el propósito de que el Estado, que se convierta a ser un instrumento de la tutela, promoción y protección de esos derechos,
sean efectivamente tutelados. ¿A través de quién? De ese alguacil. Ese alguacil viene a ser, en el lenguaje cotidiano de nuestros días, un tribunal constitucional o una sala constitucional como existe en Costa Rica, y en Panamá esas veces las veces de alguacil lo realiza la Corte Suprema de Justicia. Nosotros tenemos actualmente un tribunal en Panamá, un tribunal constitucional, es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Lo que ocurre es que ese tribunal tiene además otras competencias legales como tribunal de casación y en muchas ocasiones hasta tribunal de primera y segunda instancia. Pues bien, habiendo hecho ese giro de paradigma de un Estado legal a un Estado constitucional de derecho, empoderando a estas cortes constitucionales de una serie de competencias, yo voy a referirme solamente a tres que me parecen que sirven para los propósitos de poder responder la pregunta que se hace en la mesa, que señala: ¿han contribuido los tribunales constitucionales al desarrollo de la democracia y al respeto de los derechos fundamentales en los países latinoamericanos? Yo puedo hablar con propiedad de la experiencia panameña. Esos tribunales constitucionales, entre los cuales está nuestra Corte Suprema de Justicia, tienen unas competencias básicas: la capacidad de invalidar y de expulsar, como se trata en el caso de nosotros de un sistema concentrado, toda aquella ley, pero no solo ley. El artículo 206 de la Constitución establece otra serie de actos, resoluciones, decretos, acuerdos, que puedan ser impugnados ante ellas como inconstitucionales. Si la Corte, en un juicio abstracto, es decir, de comparación en lo que respecta a la compatibilidad de las normas infraconstitucionales con el texto constitucional, al cual debemos incluir, a propósito de una sentencia 21 de agosto del 2008, a todos los tratados de derechos humanos como parte del bloque de constitucionalidad y formando con rango de normas constitucionales, si la Corte llega a la conclusión de que la norma infraconstitucional es inconstitucional, entonces la declara como tal y la expulsa del ordenamiento jurídico. También nuestra Constitución permite que ese control se realice durante la tramitación de un procedimiento, caso en el cual el juez está capacitado para hacerle consultas a la Corte Suprema de Justicia cuando entienda que la disposición legal o reglamentaria que debe aplicar para decidir una causa es inconstitucional. Y ello también lo puede realizar cuando alguna de las partes le solicitan que realice esa consulta. Y otra de las competencias que se suelen atribuir es aquella concerniente a la tutela ya en concreto de los derechos de las personas. En Panamá esos derechos vienen a estar tutelados a través del habeas corpus, todo lo concerniente a la libertad personal de las personas y sus posibles peligros vienen siendo regulados por esta institución. El habeas data, que viene a tratar de garantizar el derecho al libre acceso de la información pública, y el amparo es como Mastercard, creo que se llama así, ¿no? Sirve para todo lo demás, para todos los otros derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución. El hecho de que los tribunales constitucionales tengan al menos estas tres competencias básicas, le dan cuando, como me han dicho quienes me han antecedido, cuando quienes integran esos tribunales entienden cuál es su función, cuando están claros en cuál es su misión en el Estado constitucional y democrático de derecho, le da una capacidad a esas cortes de dictar decisiones que a veces trascienden el caso cuando se trata de la tutela individual de derechos del caso en sí, y desde luego en los casos de control abstracto también tienen la capacidad de configurar incluso hasta políticas públicas. No, ¿me quedan 5 minutos? No puede ser, si no, estoy empezando. Bueno, me queda poco tiempo. La capacidad que tiene ese tribunal de hacer que su decisión se imponga incluso a la voluntad del ente
que por excelencia está colmado de legitimidad, que es el Parlamento, tiene unas implicaciones importantísimas. Y la respuesta de si han contribuido al desarrollo de la democracia o al respeto de los derechos, yo diría que depende. Depende del comportamiento de esa Corte, depende del diseño incluso del procedimiento, depende de la forma de designación de los magistrados. Ese es en el plano de configuración, pero también requiere de unos abogados que tengan el deseo de poder plantearles pretensiones a la Corte Suprema de Justicia y de una ciudadanía que esté empoderada de sus derechos, que lo conozca. Si a la Corte no se le plantean pretensiones, la Corte no puede actuar de oficio. Particularmente la Corte Suprema de Justicia de Panamá ha dictado varias decisiones que han permitido que se amplíe el acceso a la tutela. Por ejemplo, en esa decisión de 21 de agosto del 2008, que tiene una importancia tremenda para nuestro constitucionalismo, se decidieron dos cosas fundamentales. En primer lugar, se dijo que los tratados de derechos humanos, es decir, todos los tratados de derechos humanos vigentes en Panamá, tienen rango constitucional. Ya no es como el bloque de constitucionalidad concebía que solo algunas normas de algunos tratados podían formar parte de este bloque de constitucionalidad. Y como usted preguntaba, ¿cuáles son? A los que la Corte le dé la gana. O sea, eso se acabó. Son todos los tratados de derechos humanos vigentes en Panamá. Dos, el amparo de derechos fundamentales, su redacción dice que este está establecido para que se puedan impugnar órdenes de hacer y de no hacer. Y la jurisprudencia venía interpretando el concepto de órdenes de hacer y de no hacer siguiendo el concepto del maestro Moscote como un mandato directo en contra de una persona. En circunstancias en que existen diversas otras posibilidades en virtud de las cuales los derechos fundamentales de las personas pueden ser infringidos por las autoridades. Y en ese fallo se dijo que las razones por las cuales se puede impugnar ante los tribunales, porque en Panamá ese control no es concentrado, sino es difuso, se pueden impugnar y hacerle pretensiones de tutela de los derechos, es por cualquier tipo de acto o por cualquier tipo de hecho, por cualquier vía de hecho incluso que pueda afectar los derechos y garantías de las personas. A raíz de esa decisión, la Corte Suprema de Justicia también ha permitido que los intereses colectivos y los derechos difusos puedan ser planteados directamente como pretensiones. Se le ha dado la capacidad en los temas indígenas para que se realicen a través del amparo contra actos administrativos que no están sujetos a el tener que agotar ninguna vía previa, porque la jurisprudencia hasta ese tiempo venía señalando que los actos jurisdiccionales o judiciales requerían para poder ser impugnados ante la Corte que previamente se hubiesen agotado la vía ordinaria de impugnación. Y ese mismo criterio se había estado utilizando respecto a los actos administrativos. La Corte Suprema de Justicia ha venido diciendo los actos administrativos pueden ser impugnados directamente ante los tribunales con competencia para conocer de los amparos. Y en lo concerniente a las decisiones judiciales, también cabe la posibilidad de que sin agotar la vía ordinaria de impugnación se pueda acudir directamente siempre y cuando se acredite el principio de lesividad. Es decir, allí se tiene que tener como bueno el derecho que se alega y el peligro en la demora de la atención o la restauración del mismo.
Esa jurisprudencia existe, pero no se usa mucho. Los abogados utilizan más bien el amparo como medio dilatorio y entonces pretenden resolver muchas de las cosas a través de un amparo y pocos realmente lo utilizan como el arma que realmente es. Entonces el resultado es una jurisprudencia que en su gran mayoría no admite los amparos porque son utilizados como medios dilatorios y pocos amparos que son concedidos, me refiero cuando lo vemos en porcentaje de admisión frente a decisiones de fondo y decisiones de fondo exitosas. Hubo un caso de la periodista Sabrina Bacal en el que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia incluso llegó a señalar que la manera como el Tribunal de Instancia había sacado conclusiones del proceso de valoración de pruebas había ocasionado la infracción a la libertad de prensa. Ese precedente que la Corte ha seguido en otras ocasiones también ha sido mal utilizado por los abogados, porque el hecho de que el amparo finalmente pueda en algunas circunstancias permitir realizar o supervisar, o más bien determinar si la argumentación que hizo el tribunal de instancia, sin meterse respecto a la constatación de los hechos, pero la argumentación puede haber sido hecha defectuosamente o arbitrariamente, precisamente en el establecimiento de los hechos, en la valoración de estos y en la extracción de las consecuencias. Esa jurisprudencia existe, pero poco se usa correctamente, se usa más bien incorrectamente. Como resultado, la gran cantidad de inadmisiones. ¿Me pasé en cuánto? Estoy fuera del lugar. Bueno, no, termino para no abusar. Sí, le damos las gracias al magistrado.